Buenas tardes, hermanos. Seguimos nuestro itinerario cuaresmal con estas lecturas, yo diría que motivadoras realmente para que cada uno de nosotros viva un verdadero espíritu cristiano, vivamos un espíritu de conversión. De tal manera que la Pascua que celebremos este año, si bien hemos vivido muchas a lo largo de la vida, realmente marque un antes y un después. Que nos sintamos realmente cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Miren, este tercer domingo de Cuaresma es el único que difiere de todos los demás porque varía de año en año, de tal manera que este texto de la Samaritana solo lo escuchan ustedes una vez cada 3 años. Los demás son todos los años, repetimos los mismos, la misma reflexión. Quizá eso debería invitarnos a prestar un poquito más de atención, ya que es tan particular este Evangelio de la Samaritana que acabamos de escuchar. Y una palabra, sobre todo, en la que se centra, creo, toda la teología y toda la enseñanza que nos deja: la sed. Una sed podríamos definirla humana, por una parte, esa necesidad material, pero que se va a transformar, conforme va avanzando el discurso, en la sed mesiánica, que es la sed de Dios por nosotros, por nuestro amor. La sed humana es puro deseo, y además es un deseo banal, como lo deja evidente también Jesús ante aquella mujer. La sed divina es la necesidad que Dios tiene de ver precisamente la reciprocidad de nuestro amor a tanto don recibido. Miren, para ponernos en situación de lugar, este encuentro, y hemos hablado ya varias veces del encuentro y de la importancia que tiene, recuerden las palabras del Papa Benedicto XVI, nos decía, se empieza a ser cristiano por el encuentro con una persona. Y esto es lo que le sucede hoy a la samaritana, empieza a ser cristiana, curiosamente sin ser judía, sin pertenecer al pueblo de la salvación, ¿no?, al pueblo de Dios, pero se encontró con Cristo, algo que yo diría que ni los mismos apóstoles hasta ese momento habían vivido con la plenitud con la que la va a vivir aquella mujer extranjera, y hasta el punto de convertirse en ese momento en apóstol, evangelizadora, misionera. Y es digno de apreciar precisamente la forma en la que Jesús conquista ese corazón, de una manera tan simple, pero que a nosotros se nos hace tan complicado. ¿Cómo llegar a la persona distante? ¿Cómo llegar a la persona no creyente? ¿Cómo llegar a la persona atea, aquella que no acepta a Dios en su vida? Y vemos cómo Jesús, ¿no?, con esa docilidad, va destapando, va abriendo todos esos bloqueos en el corazón de aquella mujer. Miren, una iglesia que se cierra en sí misma traiciona a su fundador, que es Cristo, en nuestro caso, porque el fundador está siempre atento a toda la realidad humana y la sabe comprender tal cual es. Yo creo que es un detalle digno de tener en cuenta a la hora de tomar posición frente a este Evangelio y sobre todo hacerlo nuestro y hacerlo vida, como para Jesucristo no hay diferencias, no hay aceptación de personas, acepción de personas. Para Él todos son hermanos, todos son hijos suyos, todos son objeto de salvación y nunca muestra reticencia alguna por acercarse a ellos, cosa que en aquellos tiempos para los judíos era un escándalo. Cosa que para nosotros cristianos del siglo XXI parece que sigue muchas veces siendo un escándalo. El acercarse, el convivir con los pecadores. El culto verdadero, un tema que se trata directamente en este Evangelio, es confiar en Dios a pesar de todas las pruebas cotidianas que nos toca vivir en la vida. Ese es el verdadero culto del que hoy Jesucristo nos habla, en espíritu y en verdad, y no solamente a través de una liturgia, de una misa dominical.
llega el día en que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Dios no está en Sión, como dicen los judíos, o en Garisim, como dicen los samaritanos. Dios está en el corazón del hombre, cuando éste se abre a Él. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, dice Jesús a sus discípulos al final del pasaje. La pregunta que deberíamos de hacernos es si nosotros hemos conocido alguna vez este alimento. Y si cuando nos acercamos a lo que llamamos comunión eucarística, realmente esto hace que nuestra vida se transforme conforme a esa voluntad de Dios nuestro Padre. Porque eso es ser verdaderamente cristianos. La conformación de la vida diaria a la palabra de Dios. Esa sería la auténtica, única y verdadera liturgia. Y para eso no hay un tiempo concreto, ni hay un espacio definido, como puede ser el templo o el altar. Para eso tenemos cientos de oportunidades todos los días. Conformar nuestra existencia al plan y a la voluntad de Dios. ¿Ustedes han pensado alguna vez, se han parado a pensar alguna vez cuántas misas celebró Jesucristo en su vida? ¿No? Solo una, tal como la conocemos, solo una, la última cena, el día antes de morir. Esa fue, digamos, el único ritual litúrgico que Jesucristo nos dejó. Ahora bien, nosotros entonces, si Jesucristo fue capaz de transformar su vida en liturgia, precisamente en ese encuentro personal con el hombre, ¿vamos a reducir nuestra fe a un culto litúrgico en el que simplemente depositamos nuestra confianza en una Eucaristía el domingo cuando venimos a la misa en el templo? ¿No hay un error de fondo ahí? ¿No es otro el culto que Jesucristo quiere de nosotros? Cuidado, que no se trata de prescindir de este, sino de ampliarlo precisamente a todo. Porque en todo y en todos Dios está presente. Y así como a veces le honramos con tanta dignidad aquí en el templo, lo profanamos cientos de veces en la calle, donde igualmente está presente, y más vivo quizá que aquí. Miren, el prefacio que vamos a escuchar después en la Eucaristía para mí es ciertamente casi una obra de arte doctrinal y lo reduce a 4 palabras: sed, fe, agua y fuego. Vean cómo Jesucristo parte sutilmente pidiendo agua. Pide un poco de agua a la samaritana, pero al mismo tiempo en esa solicitud crea la fe en el corazón de aquella mujer. Está creando la fe, tiene sed de la fe de la samaritana y por eso enciende en su corazón el fuego del amor divino, fuego que va a producir precisamente la fe en ella como sed de Dios, como necesidad de Dios. Pasa, por tanto, de esa sed material, cuestionada al principio, ¿no?, del texto, a esa sed espiritual, a esa sed, yo decía antes, mesiánica. Y además es una sed que, si ustedes se dan cuenta, hay 2 palabras que aparecen hoy en el Evangelio que son como un anticipo de la pasión. Porque esa palabra, tengo sed, la va a pronunciar Jesús en la cruz. Tengo sed. Y no hablaba de una sed material. Tengo sed de tu amor. Tengo sed de ti. Tengo necesidad de ti. Es lo que Jesucristo nos estaba diciendo en la cruz. Como esa expresión, yo soy el que habla contigo, ¿no? Cuando dice Elías que el Mesías habrá de venir y entonces nos lo aclarará todo. Yo soy. La misma palabra que le va a decir a Pilato en el proceso, ¿no? ¿Eres tú acaso el rey de los judíos? Yo soy, tú lo has dicho. Entonces vemos cómo ya en la Cuaresma nos va preparando, Jesucristo va preparando en el corazón de sus apóstoles, como ahora a nosotros, para vivir aquel acontecimiento magno de la salvación.
Si ustedes han ido alguna vez a una de las casas de Madre Teresa de Calcuta, alguno de sus conventos, no sé si han estado alguna vez ustedes en una de sus capillas, las capillas de Madre Teresa de Calcuta son muy simples. Solamente tienen un crucifijo detrás del altar y 2 palabras escritas al lado del crucifijo: I thirst, tengo sed. Escrito en inglés porque es la lengua oficial que usan ellos en la congregación. Tengo sed. De tal manera que es toda una llamada de atención precisamente a que nos demos cuenta de lo que está esperando Cristo de cada uno de nosotros. ¿Qué aplicaciones, por tanto, vamos a encontrar en esta lectura, en este Evangelio para nosotros? La primera, lo voy a resumir en 2. La primera sería una invitación a que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón. Lo que llamamos tradicionalmente hacer examen de conciencia. Vivimos en el tiempo penitenciario por antonomasia, la Cuaresma. Hagamos auténticamente examen de conciencia. Examinemos nuestro corazón. ¿Estoy abierto realmente a la palabra de Dios para seguir sus caminos? ¿La palabra de Dios para mí es verdadero alimento o es prescindible? ¿Somos conscientes, cada uno de nosotros, de los dones que hemos recibido de Dios? ¿Tenemos sentido de pecado cuando rechazamos precisamente esos dones que Dios nos da? ¿Sabemos que estamos profanando el templo divino? Pregunta importante: ¿de qué tenemos sed exactamente? ¿De qué tenemos sed exactamente? Pregunta más importante aún que deberíamos de hacernos cada uno a nivel de conciencia: ¿o estamos quizá demasiado satisfechos de todo y no necesitamos, o creemos no necesitar de nada, menos aún de Dios? Miren, en la oración colecta precisamente que escuchábamos al principio de la misa, se nos proponía precisamente la práctica de las obras de la misericordia como el verdadero ejercicio de la conversión humana. Jesucristo nos decía: cuidado, yo no quiero sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. Cuidado que reduzcamos precisamente nuestra práctica a una religión. Porque Jesucristo no nos propuso una religión, Jesucristo nos propuso un seguimiento, un encuentro personal. Esa es la clave de nuestra fe. Es Cristo. No es el cristianismo con todos sus errores, es Cristo. Y la otra barrera, la otra aplicación que yo veo clara es cómo vamos a quitar esas barreras precisamente que nos bloquean para ese encuentro con Él, como las vemos claramente en este Evangelio de la Samaritana. Primero, la religión misma. La pregunta que ustedes se estarán preguntando: ¿cómo? ¿La religión puede ser un impedimento para encontrarme con Dios? Por supuesto que sí. La religión que nosotros nos formamos muchas veces, que no es la que Jesucristo quiere, como fue en aquel momento histórico en el que los judíos y los samaritanos, cada uno practicante de su propia religión, cada uno creyente en su propio Dios, se convertían en enemigos, en opositores, en excluyentes. Una palabra sobre la que nos llama la atención tantas veces el Papa Francisco hoy día: la exclusión del hermano. Pero si nosotros traicionamos la fraternidad, estamos traicionando a Dios. Y no puede haber un culto verdadero si no es a través de esa hermandad universal. Por tanto, la religión, el hombre religioso, en aquel momento nunca se hubiera acercado a un samaritano, el hombre auténticamente religioso, ¿no? Y fiel cumplidor de su ley. Es más, un buen judío en la época de Jesús jamás se hubiera parado a hablar con una mujer en la calle. Otro motivo de escándalo. Entonces ahí vemos cómo hay 2 razones ya: la religión como el sexo era el motivo de exclusión en la época de Jesús. Eran barreras
¿ya? Que es para aceptar precisamente ese don de Dios a nosotros. Jesús nos pidió creer en su persona y creer en su palabra, es decir, en el Evangelio. Seguirle es algo más que una práctica religiosa. Jesús, por tanto, lo que hace es romper esquemas. Lo hizo entonces, lo sigue haciendo ahora. Es solidario con las necesidades de todos los hombres y no se presenta como el maestro que todo lo sabe y que tiene solución para todo. Si ustedes cogen cualquier otra religión se van a dar cuenta de que los fundadores son perfectos, son personas perfectas y tienen soluciones para todo. Qué curioso, porque Jesús se presenta como la persona necesitada. Dame de beber. Y siempre se presenta así. A pesar de ser Dios mismo, Él solicita ayuda de nuestra parte. Solicita ser escuchado y ser atendido. Es aquel que tiene necesidad, que tiene sed. La pregunta que hoy deberíamos hacernos es: ¿seguimos siendo personas religiosas sin más o queremos ser auténticos discípulos de Jesús? Porque a veces la religión nos aparta de Dios. Y otra barrera, como decía, la mujer. Jesús se presenta, fíjense, como un ser necesitado. Como cualquier otra persona, todos tenemos necesidades en la vida y por tanto necesitamos de los demás. Ignora todas las divisiones que existen. Todos, en ese sentido, Él nos muestra que somos deudores de algo. Incluso esa diferencia entre justos y pecadores la anula Jesucristo, haciéndonos ver que todos tenemos alguna deuda pendiente. Por tanto, vemos cómo el amor de Dios supera toda división, arruina y derrumba toda barrera o clasificación social, porque el amor, y esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta, el amor es una necesidad idéntica para todos los hombres en este mundo, independientemente de la religión o el culto que profesen. El amor es una necesidad. Es la necesidad, yo diría, que subyace en todas las demás necesidades o carencias humanas. Si ustedes lo analizan bien, se van a dar cuenta que detrás de toda carencia siempre hay falta de amor. Y eso se traduce a veces en egoísmo o en falta de solidaridad, en pobreza institucional, etc. Por tanto, aquí lo que va a entrar en crisis hoy a la luz de este Evangelio es esa relación cultual con Dios. Se pone en duda cómo tenemos que adorar a Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente nos está pidiendo? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Miren, ese don gratuito de Dios, que es Cristo, desborda esas reducidas medidas del templo, tanto de Sión, en Jerusalén, como Garizim, en Galilea, como todas nuestras basílicas y catedrales y capillas y sacristías. Dios desborda esas limitaciones, absolutamente. El homenaje al Padre ya no puede consistir en un culto ritual. No hay dos esferas distintas en nuestra vida, la de Dios y la de la vida cotidiana. Es una misma. La existencia en sí misma, dedicada al bien de los demás, es el culto que honra a nuestro Dios. ¿Algún día seremos capaces de entender esto? Cuando el evangelista Mateo, justo al final de su evangelio, capítulo 25, nos narra la parábola del juicio final, a esa a la que todos tendremos que responder un día ante Dios, ¿qué es lo que nos dice? ¿Viniste a misa el domingo? ¿Te confesaste por Pascua? ¿No? Esos mandamientos que todos nos conocemos desde la primera comunión. No, nos dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Obras de misericordia. Y nos sorprenderemos como se sorprendieron entonces sus discípulos: Señor, ¿y cuándo hicimos esto contigo? No, cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Cada vez que no lo hiciste con estos, conmigo no lo hiciste.
Así que les dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno, o vengan conmigo a la casa de mi Padre. Obras de misericordia, ese es el verdadero culto en espíritu y en verdad que Dios desea. Entonces, cuidado de que reduzcamos nuestra fe a un culto litúrgico solamente, que no es capaz de transformar nuestra vida en el amor y en la caridad hacia nuestro prójimo. Esto es lo que nos se pone en juego hoy, precisamente aquí. El amor, por tanto, si nos damos cuenta, alumbra la nueva comunidad humana y levanta infinitos templos nuevos e imperecederos, habría que decir, allí donde el amor precisamente germina. Templos nuevos, fraternidad, solidaridad, unidad. Se rompen las barreras. Cuidado con ese pecado social que hoy día tanto predomina en nuestras sociedades y de una manera tan particular en México, de crear siempre divisiones, de hacer exclusiones, de polarizar la sociedad, los buenos y los malos, los míos y los que piensan distinto, siempre dividiendo. Eso no viene de Dios, nunca puede venir de Dios. Dios nos hace ver a todos iguales, iguales de necesitados en todo. Esa mujer nueva, ¿no? Esa mujer dignificada precisamente en ese encuentro con Jesucristo, que fue la samaritana, esa mujer misionera que transforma su vida a partir de ese instante, ¿no? Con un detalle muy particular que hay en el Evangelio, ¿no? Se olvidó el cubo en el pozo y se fue a anunciar a todos lo que había visto y oído. Ni siquiera los discípulos habían hecho eso. Y llevaban más tiempo con Jesús, hasta se habían acostumbrado a Él. Aquella mujer se dejó transformar en el encuentro con Jesús. Miren, los sabios griegos decían en la antigüedad que el hombre es un teótropo. Perdón por el griego. Teo es Dios en griego. Tropo, ustedes conocen los trompos, ¿verdad? Son esas bolas que giran y giran y giran, ¿ya? Teotropo es aquello que gira siempre en torno a Dios. Este era el concepto que tenían los griegos del hombre. El hombre gira siempre en torno a Dios, siempre busca a Dios. El problema es que tenían tantos dioses, ¿no?, que no sabían a cuál seguir. Dependiendo de cada circunstancia, buscaban uno o buscaban otro, ¿no? Y luego San Pablo les dio el nombre de ese Dios desconocido que también adoraban. Fíjense, los hombres, aun sin saberlo, buscamos a Dios. De tal manera que yo invertiría el concepto griego de teotropo y hablaría de antropotropo, es decir, Dios gira siempre en torno al hombre. Dios nos busca siempre. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere compartir nuestra historia. Dios quiere saciar nuestra sed. Pero siempre nos va a pedir algo a cambio. La paradoja es curiosa. La fuente de agua viva tiene sed de mí. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto es posible? Yo he discutido teológicamente con muchos dogmáticos. Yo no soy dogmático, yo soy moralista, pero el dogmático te dice, no, es que en Dios es perfecto, en Dios no cabe ninguna imperfección, porque entonces dejaría de ser Dios. Y si tú dices que Dios tiene necesidad, ya no es perfecto, entonces ya no sería Dios. Buena lógica filosófica, ¿verdad? En Dios no cabe la necesidad. Bueno, yo lo desmiento. Dios nos está demostrando hoy en el Evangelio que tiene sed de nosotros, que quiere sentir necesidad de nuestro amor. La pregunta que yo les hago, ¿ustedes ven esto una imperfección? ¿Ustedes, padres y madres de familia, no esperan el amor de sus hijos? ¿Y eso les hace imperfectos? Les pregunto. O más bien lo que hace es una característica más al amor. El tener la necesidad del ser amado. Porque el amor exige reciprocidad siempre para ser auténtico. Ustedes, madres, padres, decimos que Dios es Padre, ¿no? Y Madre a la vez.
ustedes entenderán que no es una carencia en Dios cuando Él nos dice, tengo sed de ti. Eso es paradójico, eso sí, el Cristo inoportuno que yo llamo siempre, que se acerca a nosotros mendigando. Esta es la clave. Dios se acerca a ti siempre como mendigo. Cada don suyo va precedido de una demanda. Cuando quiere darnos algo, comienza extendiendo siempre la mano e imponiéndonos un desprendimiento, una privación, un sacrificio o una renuncia, precisamente para probar nuestra fe. Por eso, antes de vivir la gloria de la Pascua, tenemos que vivir la exigencia de la Cuaresma. Claro, hoy día ya la Cuaresma prácticamente no existe, todo es carnaval, ¿no? El carnaval existe por la Cuaresma. El problema es que hoy celebramos los carnavales, pero no celebramos la Cuaresma. Nos damos el satiburro de fiesta total, ¿no? Porque después nos íbamos a privar de algo, pero ya no hay privación de nada. Dios siempre viene con la mano abierta. Es decir, a ver, ¿qué eres capaz de darme de lo poco que tienes para recibir después todo de mí? La prueba de la fe. El rico juega a hacerse pobre y mendigo. Cuidado del peligro de mostrarnos avaros, poco desapegados o calculadores en nuestra ofrenda a Dios, porque nos vamos a privar de los dones más grandes que Él nos quiere compartir. Por tanto, no sirve, hermanos, inventar pretextos para escapar como pretendía hacer aquella mujer, que cuando le deja en evidencia el verdadero problema, ve a decirle a tu marido, le dice, no, pues si yo no tengo marido, no, claro, si has tenido 5, ya el de ahora ya no sirve. Y entonces la mujer, como para decir, bueno, vamos a cambiar de tema. Oye, ustedes dicen que se adora a Dios ahí en el Sion, nosotros decimos que en el Garizín. A ver, ¿quién tiene razón? Dice, no me vengas con juegos. No me quieras desviar la atención y vamos a lo fundamental. Es lo que le dice Jesús. No, ya veo que eres profeta, no hay tanto. ¿No? Le está abriendo el corazón, ¿se dan cuenta? Le está abriendo el corazón precisamente desde su verdad personal, pero sin imponerle nada, de una manera muy sutil, sin denunciarle el mal que ha hecho, simplemente dejándole ver que tiene necesidad de ser sanada, de reconocer el amor auténtico y no el falaz. Jesús, por tanto, nos enfrenta a cada uno también de nosotros a nuestro verdadero problema. No tienes marido. Ustedes pónganle ya ahí el adjetivo que quieran. ¿Cuál es tu problema particular? Porque Jesús te va a confrontar con él. Disputas, disquisiciones, religiones, adoración. En el fondo, al final recurrimos a esa disputa para obviar el verdadero problema que yo tengo que afrontar con Dios. Ese que pesa en mi conciencia. Las consecuencias, por tanto, del encuentro, queridos hermanos, ese cántaro abandonado en el borde del pozo de Sicar, ese anuncio de la experiencia vivida con Dios, algo tengan en cuenta siempre. El encuentro con Jesucristo nunca es inocuo, nunca. Es decir, nunca deja las cosas como están, siempre nos transforma. Así que ojalá hoy en esta Eucaristía, en esta palabra que acabamos de escuchar, alimento verdadero de Dios para nuestras almas, en esta comunión que vamos a recibir, en ese encuentro personal con Cristo, realmente nos sintamos identificados como aquellos de los que Dios tiene sed de amor. Y nunca traicionemos ese amor de Dios. Que así sea.